Hola, hola mis amigos. Continuamos aquí en Conéctate, un espacio para la reflexión, para el cambio, para interiorizar aquello que estamos viviendo. Es un momento nuevo para pensar en aquello que me hace bien o mal, en aquello que hago bueno o que hago mal. Hoy con un tema muy particular y vamos a hablar de esa persona tan puntual, un personaje sumamente importante para nuestra vida secular. Y es que encontramos que dentro de el entorno de Jesús, en la pasión que vivió, encontramos a un personaje particular, un personaje del que no se habla nada, del que se dice muy poco, pero sus actos son únicos, sus actos son impresionantes y hoy por hoy nos siguen hablando. Pues bien, si te interesa este tema y quieres conocer quién es ese personaje, quédate. Hoy quiero proponerles hablar de un sentimiento a través de un personaje muy particular. Ese sentimiento de entrega, esa fuerza capaz de entregar y darlo todo por todo. Hoy quiero hablarles de este personaje llamado el Cirineo. Del Cirineo no se dice mucho. Se dice simple y llanamente que es un hombre el cual se acercó a Jesús a cargarle su cruz. Pero dentro de esa historia también hay personas que hablan que el Cirineo es aquella persona que fue capaz de entregarlo todo para ayudar a otra persona. El Cirineo no tenía idea quién era Jesús. El Cirineo no sabía qué estaba pasando. Incluso hay personas y teólogos y personas que han estudiado un poco más a profundidad a este personaje y dicen, se atreven a decir que es una de las personas que sale del trabajo y que en medio de ese camino de cruz encontró y se topó a Jesús. Ese camino de cruz lo llevó a pensar y a interiorizarse a él y pensó que Jesús no era el Mesías. Él no sabía quién era Jesús. Quizá lo había escuchado, quizá había pensado, quizá le habían dado algunas especulaciones, pero no había tenido una experiencia cercana con él. Jesús entonces se topó con él y él con Jesús y pudieron comenzar a crear un lazo estrecho que hasta la actualidad está firme. El Cirineo se convierte en una persona tan importante para nosotros porque nos da una historia de vida única. Y es que, según estos teólogos, dicen que el Cirineo salía de su trabajo, salía del campo de un día de trabajo y comenzó entonces a toparse con Jesús y le ayudó a cargar su cruz, sin saber quién era, sin preguntarle nada. Cargó su cruz hasta el monte Calvario. El Cirineo es un personaje de hablar, es un personaje que habla no con palabras, con hechos. El Cirineo nos debe impulsar a nosotros a pensar quién es ese Cirineo en mi vida. Y nos debe impulsar a pensar quién es ese Cirineo. Porque es que nosotros a diario, en nuestros días, estamos viviendo un camino de cruz. Y ese camino de cruz estamos acompañados a diario de personas. Y nos encontramos con personas que son buenas, con personas que no son tan buenas, con personas que pueden toparse en un día y enseñarte mucho. Precisamente esa es la imagen del personaje que hoy traemos, el Cirineo. El Cirineo que hoy nos traduce a nosotros que es aquel personaje llamado San Simón de Cirene, que ayuda a Jesús a cargar con la obligación de su cruz. Él conocía muy poco de Jesús, pues sabía que había sido juzgado. En esa época se sabía que las personas que cargaban su cruz eran personas juzgadas y eran llevadas a muerte.
No había otra salida para Jesús. Él sabía que ese hombre que cargaba la cruz, que estaba flagelado, que estaba cansado, que ya se había caído, era un hombre que necesitaba de su ayuda. Ese personaje tiene que impulsarnos a nosotros a pensar en que nosotros necesitamos Cirineo, pero también debemos ser Cirineo. He conocido un grupo de jóvenes particulares en la arquidiócesis de Medellín, al oriente de la ciudad, que precisamente están en un barrio muy particular. Es el barrio Santa Cruz. Y estos jóvenes de la parroquia comienzan a crear ese grupo juvenil, esa experiencia de Dios por medio de este personaje, San Simón de Cirene. ¿Y viene de dónde esa historia? Precisamente de aquí. El barrio llamado Santa Cruz viene a ser semejanza o referencia de ese camino de cruz. ¿Y quién es Cirineo? Cirineo es aquella persona que ayuda a cargar la cruz. Ellos, hoy, jóvenes de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, nos dan ejemplo de vida. Y nos dan ejemplo de vida para vivir como Simón de Cirene. Y conocemos poco de Simón, pero su ejemplo de entrega y ayuda nos dice mucho. Un hombre que es capaz de parar su ego, un hombre que es capaz de sostener el flujo social, lo que diga la gente, simple y llanamente por ayudar. Un hombre que es capaz de darlo todo por el todo. Estos jóvenes de los que hablaba son jóvenes que son capaces de entregarlo todo por el todo. Tienen labores sociales, tienen fuerza y vitalidad a nivel espiritual. Crecen todos los días, a diario, por mantenerse a nivel espiritual. Y nos dan fuerza, nos dan ánimo, nos dan entusiasmo y nos dan ganas de vivir la vida a nivel de juventud. Y es que ser joven no es tener una edad limitada. Ser joven es simple y llanamente sentirme joven. He conocido personas de 70 a 94 años que se sienten jóvenes. Y se sienten jóvenes por la actitud, se sienten jóvenes por el empuje, se sienten jóvenes porque son en realidad jóvenes. Y es que la juventud no la dice la cédula, la juventud habla por medio de nuestros actos. Y un acto tan diciente como este que nos refleja San Simón de Cirene nos habla precisamente de esa ayuda que hoy, como jóvenes, como sociedad juvenil, debemos aportar y debemos abarcar en una sociedad que debemos tratar de ser mejor. Y para hablar de una sociedad mejor, entonces tenemos que puntualizarlo en un acto de ayuda. Y ese acto de ayuda habrá entonces que pensar cómo dar ese granito de arena. Y pensarlo desde una vida espiritual y desde la vida corporal. Algo tan sencillo como salir a las calles en comunidad juvenil y pensar que hay gente que tiene hambre. ¿Qué vamos a realizar por esos que tienen hambre y que hoy no tienen pan en sus mesas? ¿Soy capaz de entregar el pan de mi mesa o partirlo para compartirlo? ¿Qué haría San Simón de Cirene? Piensa en tu vida. Si tienes alguna persona cercana que no tiene la capacidad económica de comer hoy, de comprar alimentos para hoy, soy capaz de ponerme en la posición de San Simón de Cirene. Soy capaz de entregar parte de lo que tengo para darle a otro. Esa es una de las reflexiones más grandes que hoy tenemos que hacer y que en el marco de esta Semana Santa nos deben impulsar a ser mejores. Y esa es una de las tareas principales para hoy. Entregarle el rostro de Jesús a otra persona que no lo tiene. Y mostrarle ese rostro de Jesús por medio de mis actos y no mis palabras. Rescato que alguna persona puede incluso necesitar no comida, pero sí reflexión. Sí una persona que lo escuche, una persona que lo atienda,
una persona que le brinde un consejo o una persona que le brinde un abrazo. Es necesario pensar en aquella posición de Simón de Cirene para saber cómo actuar. Y bueno, hoy podemos encontrar a San Simón de Cirene como una persona, un personaje que nos ayudará a abrir la puerta para ser una mejor persona y mostrar ese rostro de Cristo en la calle. Pero ¿quién más que Jesús para enseñarnos de humildad? ¿Quién más que Jesús para hablarnos de cómo vivir la vida en santidad? Vivir la vida de manera cordial, bien y efectiva nos ayudará entonces a acrecentar la fe de una manera que en la sociedad aportará mucho. Hoy quiero hacerles esa gran invitación, pensar en este gran personaje, San Simón de Cirene, y saber qué debo hacer para mejorar la sociedad. Y Simón de Cirene no debe ser simple y llanamente aquella persona que actúa en la sociedad, aquella persona que actúe de puertas para afuera. Debe ser una persona que esté dentro de la casa, debe ser una persona que esté dispuesta a realizar oficios, debe ser una persona que esté dispuesta a entregarlo todo por el todo, a entregarlo todo por su familia y que no necesitamos de cosas materiales. Simple y llanamente necesitamos de vocación y de pasión y de que yo amo por amor, no por temor. Yo amo y hago las cosas por amor, no por temor. Y esa debe ser nuestra recompensa. Hoy, con esta gran historia de estos jóvenes marcados en su comunidad juvenil como los Kirenaios, o sea, los cirineos, en griego, los cirineos, aquellas personas que son ese Simón de Cirene para otros, hoy nosotros tenemos que pensar si soy o no Simón de Cirene para otros. Y también pensar en son de gratitud quién es Simón de Cirene para mí. Quizá esa persona que siempre me escucha. Quizá esa persona que siempre esté dispuesta a atenderme por medio de un consejo o brindarme la mano. Esa persona que es necesaria y útil para nosotros. Simón de Cirene es esa persona que hoy por hoy nos brindará la capacidad de fuerza para esta Semana Santa. Por eso los invito para que continuemos vivenciando de manera espiritual esta Semana Santa y acrecentemos mucho más nuestra fe y ayudemos a los demás a acrecentarla. Te invitamos a que veas tu programa Impacto Financiero, el cual lleva a que tu negocio sea exitoso con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. Te entregamos las herramientas necesarias bajo la analítica de datos para poder emplear el modelo de inteligencia empresarial. Recuérdalo bien, Impacto Financiero. Registrados ayer en la capital de la montaña. ¿Te lo podés creer? Ahí habló el gobernador ayer, rueda de prensa. Colombia y Argentina, los de menos borrachos, lo deportaron de Estados Unidos y aquí le tienen un guardao largo. Oído pueblo, mi nombre es Carlos Tobón, me dicen el señor de las noticias y aquí estaré en su canal CNC Medellín cumpliendo una misión que me han encomendado, contarles a ustedes de las cosas que pasan aquí en la tierrita. Estaremos a la hora del almuerzo, al mediodía, porque aquí, en el Valle de Aburrá, todo se sabe. Todo se sabe. Nos vemos pues. Hall de la Fama estrena nuevo horario. Los domingos a las 10 de la noche, los cantantes tienen una cita en el canal CNC Medellín. Hall de la Fama, nuevos artistas, nuevas estrellas. Hola, hola mis amigos, continuamos aquí en Conéctate, un espacio para la reflexión, para el cambio y para interiorizar
aquello que hemos venido caminando en este tiempo tan especial. En el marco de la Semana Santa hemos presentado un personaje muy importante y que poco se habla, y es San Simón de Cirene. Simón de Cirene es acompañado por esa gran historia de pasión y muerte de Jesús. Es aquella persona que ayudó a cargarle a Jesús su cruz y que, sin importarle el juicio social, sin importarle lo que diga la gente, fue capaz de entregarlo todo por el todo. Es por eso que hoy queremos preguntarnos a nivel de reflexión: ¿soy un cirineo? Si en realidad soy un cirineo para los demás, debemos pensar en esa historia de pasión que vivió Jesús y debemos pensar en el acto del cirineo ante ese acto de amor y de pasión. Hoy quiero presentarles una historia muy bonita, que es una historia muy particular, y es llamada la historia de la pregunta más difícil. Se llama así, la pregunta más difícil. Y esta historia quiero puntualizarla, que nos ayudará a pensar un poquito en ese personaje de Simón de Cirene. Una vez entraron un grupo de estudiantes a un aula universitaria. Estaban muy nerviosos porque era un grupo de estudiantes numerosos y era el curso más temido de toda la carrera. Pues bien, para fuerza de ellos y debilidad, comenzaron a pensar que los comentarios de pasillo eran verdad, pues decían que el profesor que dictaba este curso era el más estricto de todos. Ellos, con temor, pero siempre con astucia y con pensamiento positivo, ingresaban día tras día a las clases. En el primer día de clase, el profesor dejó las pautas claras de qué será ese curso durante el semestre. Comenzó a decirles que a lo largo del curso tendrían exámenes, quizzes, talleres y exposiciones, cada uno con un valor que hará un acumulativo para la nota final, y que esa nota final dará entonces el resultado de aprobado o reprobado. Pues bien, los estudiantes temerosos comenzaron a realizar esas actividades y el curso comenzó a desarrollarse de manera espontánea. El profesor, siempre con rudeza y con seriedad, daba sus enseñanzas claras y puntuales de lo que debían hacer. Al final, en el examen último, que era el último y el más difícil para aprobar todo el curso, el profesor comenzó a darles una cátedra antes de realizar este examen. Les decía: deben estar conscientes de que este es el último examen del curso y que por ende se evaluarán todos los temas vistos durante el semestre. Y aquí comenzaremos a evaluar quién es usted a nivel personal, a nivel profesional y a nivel académico. Entonces, los estudiantes, llenos de temor y con ansias de querer hacer el examen, comenzaron a realizarla. El examen constaba de 50 preguntas y eran preguntas que tenían todo acerca del curso. Pero había una pregunta, la número 50, que era una pregunta diferente, era una pregunta específica y clara. Era una pregunta que ninguno de los estudiantes se la esperaba. Y era una pregunta que evaluaría no su nivel profesional, no su nivel académico, no el empleo que iba a tener en esas teorías que estudió. No, era la pregunta más importante del examen. Y el profesor hizo un resalto ante esa pregunta y les decía: esta pregunta tendrá un valor especial. La pregunta era: ¿cómo se llama la aseadora de
la institución. ¿Cómo se llama la persona que realiza el aseo en la institución? Los estudiantes, llenos de temor y llenos de miedo, comenzaron a recordar cuál era el nombre de esa persona que durante toda mi carrera la he visto. Durante toda mi carrera he compartido espacios con ella. ¿Cuál será el nombre de esa persona que siempre anda con la escoba y el recogedor recogiendo el mugre que otros hacen? Esa era la pregunta más difícil de ese examen y ninguno de los estudiantes se la esperaba. Pues bien, el profesor quería darle la lección de que más vale un profesional que sea atendido, un profesional que pueda brindar a nivel personal su vida y darlo todo por el todo, que un profesional que sepa todas las leyes y todas las teorías y aplicarlas en todo momento, pero si no tiene nivel personal. Él quería simple y llanamente evaluar si alguno de ellos se habría interesado en saber cuál era la persona que recogía la basura en la institución y que durante toda su carrera la habían visto. Sandra era su nombre, cuenta la historia. Sandra era el nombre de esa persona que día tras día madrugaba con los estudiantes a recoger esa basura. Precisamente esa lección nos ha dejado este profesor en esta historia. No vale títulos, no vale diplomas, no vale dinero. Lo que importa es nuestra vida y nuestra persona. Y más allá de nuestra vida y nuestra persona, el contacto que tenemos con los demás. Qué bueno que nosotros a partir de esta historia podamos pensar, si así como esas personas pasaban por alto de esa persona que recogía la basura todos los días, porque quizá para ellos no era relevante, no era importante, pero era un ser humano más. Así como San Simón de Cirene enseñaba que no importaba el juicio de los demás, no importaba el cansancio del trabajo, no importara nada, él dedicó su vida para ayudarle a Jesús a cargar su cruz. Asimismo nosotros debemos ser ese cirineo, cargar esa cruz, ayudar a los demás a vivir en paz, en armonía y de la manera más humana y más sencilla posible. Qué bueno que nosotros podamos entender y comprender en el marco de esta Semana Mayor que no necesitamos de una religión para vivir, que no necesitamos de una religión que nos dé doctrina y estatutos para pensar en qué es algo bueno o malo que debo hacer. No, yo como ser humano y ciudadano debo actuar con responsabilidad. Aquella persona que conduce embriagada, aquella persona que conduce de una manera irresponsable, pues tendrá su juicio. Pero siempre y cuando nosotros podamos hacer esa conducción de una manera responsable, de una manera adecuada, podamos llevar nuestra vida de una manera responsable y adecuada, podamos enseñar a partir de nuestro testimonio de ejemplo de una manera responsable y adecuada, así podamos nosotros ser cirineo para otras personas. Y que por más insignificante que sea una persona que me encuentre yo en mi camino de vida, sea en mi empleo, sea en mi universidad, en mi colegio, sea donde sea, esa persona vale por ser persona, no por el título, no por el dinero, no por lo que tiene, vale por lo que es. Y esa es la gran lección que nos quiere dejar San Simón de Cirene, valer por lo que somos. Y que ese ser humano que fue capaz de cargar el peso que no le correspondía, es capaz de darlo todo por el todo. Es capaz de brindar su vida para ayudar. Y qué bueno que nosotros podamos tener la capacidad de darlo todo por el todo a partir de esta Semana Mayor. Y que a partir de esta fecha tan importante que estamos a punto de vivir el próximo sábado, podamos nosotros entonces experimentar a Cristo en aquellas personas que nos ayudan y poder inducir a esa experiencia de Cristo
a esas personas a las que nosotros les ayudamos. Con esto finalizamos este programa y quiero invitarlos para que continúen viendo este canal CNC y también nos sigan en nuestras redes sociales, @CNC Medellín y @Santiguti26. Nos vemos en la próxima.